Hola amigos. En Occidente la fiebre está dejando las cabezas de los políticos esponjiformes. Cuando cayó la Unión Soviética se pusieron en sus cabezas coronas de laurel, y se durmieron en los laureles. Y cuando Putin les ha despertado a quinzalazo limpio, saltaron corriendo de la cama para ponerse rápidamente su corona de laurel que ya forma parte de sus atuendos. Y cuando se la pusieron no se dieron cuenta que Putin se las había cambiado por una corona de espinas. Se la pusieron y les ha dejado la cabeza hecha un Cristo. Ahora todos andan como pollos sin cabeza corriendo a ninguna parte. Es tan exagerado, que no se puede ni creer el infantilismo que atesoran. Hoy hay un ejemplo palmario, y nos encontramos, que Macron, corroído por los celos de ver que Inglaterra firmó lo que para ellos es un acuerdo histórico con el nazi Zelensky. Resulta que ahora deben de creer, que el que no se saque la foto con Zelensky, es un político acabado. Y Macron ha salido corriendo para sacarse la suya firmando otro acuerdo con Zelensky. Por supuesto más histórico todavía que el inglés, no va a ser Francia menos que sus enemigos de la guerra de los 100 años. Madre mía qué tropa. Así que vamos con los acontecimientos a nivel de campo. Ayer a todos nos sobresaltó, que después de los ataques de Irán que destruyó la sede del Mossad israelí, Irán lanzó otro ataque con misiles balísticos contra Pakistán, y alcanzaron varios objetivos en el territorio continental del país. Como resultado, se produjo un tiroteo en la frontera entre los dos estados. Se utilizaron misiles balísticos y drones para destruir dos importantes cuarteles generales del grupo Hezbollah, en Pakistán. Según un corresponsal de guerra de la agencia de noticias Tasnim, dos importantes cuarteles generales del grupo terrorista Jaish al-Islam fueron atacados y destruidos en Pakistán. Los detalles sobre las causas y consecuencias de este ataque aún no están claros si no hay declaraciones oficiales de los gobiernos de Irán y Pakistán sobre lo sucedido. Aparentemente se podría pensar que este ataque ocurrió en los territorios fronterizos de los dos países y podría tener graves consecuencias para sus relaciones. El grupo terrorista Hezbollah ha llevado a cabo ataques contra objetivos militares y civiles iraníes en el pasado, e Irán lo considera una amenaza a su seguridad nacional. Es importante entender que Pakistán tiene armas nucleares y esto podría tener graves consecuencias para Irán. Sin embargo, la falta de respuesta de Islamabad al ataque iraní a los militantes, indica que las autoridades pakistaníes no estaban en contra de esta operación. Expertos de diferentes países del mundo están siguiendo la reacción del Islamabad oficial al ataque con misiles llevado a cabo ayer por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra objetivos en las montañas cercanas a Quetta. Como informó militar y reveló el día anterior, la Guardia Revolucionaria Islámica iraní atacó objetivos del grupo terrorista Hezbollah en la provincia pakistaní de Baluchistán. Hasta ahora se sabe que las autoridades pakistaníes al menos no interfirieron en el ataque a la guarida de los terroristas, y fueron notificadas previamente por Irán. La razón de esto es, en primer lugar, que el grupo que opera en Baluchistán muestra actividad separatista y esto, por decirlo suavemente, no es bien recibido ni por Islamabad ni por Teherán. La prensa iraní aclara que la zona del ataque con misiles fue la llamada Montaña Verde, en cuyo territorio se encontraban la sede del grupo y el campo de entrenamiento. Teherán recuerda que a mediados de diciembre de 2023, el grupo terrorista Hezbollah, que en Irán también se le llama Jaish al-Islam, llevó a cabo un atentado terrorista contra una comisaría de policía en la ciudad de Rask, provincias iraníes de Sistán y Baluchistán, en el que murieron 11 policías iraníes. Posteriormente, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Pakistán, Hossein Amir Abdollahian y Jalil Abbas Gilani, discutieron la lucha conjunta contra el terrorismo y el desarrollo de la seguridad colectiva. Gilani condenó el ataque terrorista contra Irán y calificó el terrorismo como una amenaza común para Pakistán, Irán y toda Asia Central y del Sur. Estos contactos de alto nivel indican que las autoridades pakistaníes, en principio, no podrían estar en contra de un ataque del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra los militantes de este grupo. Y seguramente todas las miradas de la zona probablemente se dirigirán hacia la mano que mece la cuna. Precisamente en la zona, el ejército estadounidense está evacuando urgentemente a militares de una gran base en Siria,
algo que está levantando ampollas en el propio Estados Unidos. El ejército estadounidense comenzó a evacuar la gran base militar Emo, en Siria debido al aumento de los ataques de los grupos armados locales. La base de Emo se considera un sitio estratégico, situada a solo 4 kilómetros del aeropuerto de Qamishli, en la provincia de Asaka, al noreste del país. La información sobre el inicio de la evacuación apareció en la agencia de noticias iraní Tasnim, pero hasta el momento no ha habido confirmación por parte del mando de las Fuerzas Armadas y funcionarios estadounidenses. Según los medios iraníes, alrededor de 350 soldados estadounidenses estaban estacionados en la base de Emo. Los grupos armados chiitas locales llevan a cabo ataques contra objetivos militares estadounidenses en Siria e Irak, utilizando en la mayoría de los casos misiles y drones. Desde mediados de octubre del año pasado, las tropas estadounidenses han sido objeto de 127 ataques en Irak y Siria, incluidos 52 ataques contra objetivos en Irak, y 75 en Siria, según el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder. Por lo que mucha gente en Estados Unidos se preguntará cómo puede ser que no tengan defensa aérea para protegerse. Pero ya lo dijimos en el video de ayer, en la OTAN están más secos que la mojama, en cuanto a misiles. Según la oficial estadounidense retirada Leslie Reidy, dijo que el Pentágono creó defensa antimisiles en Polonia y Rumanía, para protegerse contra Irán, y los misiles iraníes están atacando nuestros objetivos en el Medio Oriente. Bueno, esto que dice la exoficial, es un eufemismo. Porque esa defensa en Polonia y Rumanía claramente es para defenderse de Rusia, pero sigamos. En Estados Unidos, los politólogos de línea dura se han vuelto más activos y comentan sobre los ataques con misiles iraníes contra objetivos estadounidenses e israelíes. En particular, se observa que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizó armas de misiles de largo alcance, que alcanzaron incluso las provincias occidentales de Siria. La principal preocupación es entre los militares estadounidenses retirados, quienes durante la discusión se quejan de que las instalaciones estadounidenses en Siria e Irak no están protegidas por ningún sistema de defensa aérea. Y piden la creación de un sistema de defensa aérea en el norte de Irak y el este de la República Árabe Siria. En particular, se critica que se crearon posiciones de defensa antimisiles contra Irán en Polonia, Recicovo, y Rumanía, Deveselu, pero esto no ayuda en nada contra los ataques con misiles iraníes contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente. La teniente coronel retirada del ejército estadounidense Leslie Reidy, dice que el Pentágono gastó miles de millones de dólares en la creación de bastiones en Europa del Este para defenderse de los misiles iraníes. Gastamos 850 mil millones de dólares en defensa cada año. ¿Y qué? Los misiles iraníes están atacando libremente nuestras misiones y bases diplomáticas en el Medio Oriente. Es inaceptable, esto es un fracaso de la estrategia militar, dijo. Menudo eufemismo lo de protegerse de Irán. Recordemos que en su momento, Rusia pidió a los Estados Unidos que documentaran que las áreas de posiciones de defensa antimisiles en Polonia y Rumanía no representan una amenaza para la Federación Rusa. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, declarando constantemente que se trata de protección de Irán, pero no proporcionaron ninguna documentación ni para las instalaciones de Deveselu ni para las de Recicovo. Y lo que encierra todo esto es lo que comentamos ayer, que la OTAN está seca de misiles, y lo dicen ellos mismos. Así lo afirma el general retirado de la Fuerza Aérea Francesa Patrick Dutartre. Dice que Europa no puede hacer nada para ayudar a Ucrania a fortalecer su defensa aérea, los países de la OTAN simplemente no tienen la cantidad necesaria de misiles antiaéreos para ello. El general francés, hablando en el canal de televisión LCI, señaló que Rusia llevó a cabo numerosos ataques con misiles contra Ucrania, agotando así su defensa aérea. Kiev pide ayuda a los países de la OTAN, pero no pueden ayudar porque no tienen misiles antiaéreos. Según Dutartre, Europa no presta suficiente atención a la defensa aérea desde hace mucho tiempo, algo que Ucrania está pagando ahora. Sin embargo, no menciona lo de los laureles. Dice que ha habido muchos ataques del lado ruso con misiles y drones, que necesitan ser interceptados por la defensa aérea, pero el problema es
que simplemente hemos echado de menos la defensa aérea en Europa e incluso en la OTAN. No hay suficientes misiles tierra-aire, y no solo en Ucrania, sino en toda Europa y en todos los países de la OTAN, dijo el general francés. Según él, después del final de la Guerra Fría, Europa creía en una paz larga y creía sagradamente que la OTAN ya no tenía oponentes, y por lo tanto, no era necesaria la defensa aérea y ahora no será posible establecer rápidamente la producción de misiles antiaéreos. Son productos muy caros. Anteriormente, los recursos ucranianos señalaron que después de los últimos ataques masivos con misiles rusos, la defensa aérea ucraniana se debilitó notablemente, ya que las fuerzas armadas rusas destruyeron una cierta cantidad de sistemas antiaéreos suministrados por Occidente. Por el momento no hay nada que los reemplace. Y ahora en el Cuarto Reich, todos pierden el culo por sacarse la foto con Zelensky. Primero fue el inglés Rishi Sunak, ahora el jefe de Estado francés Emmanuel Macron, que en pleno ataque de celos planea realizar una visita oficial a Ucrania en febrero y anunciar un nuevo paquete de asistencia militar a Kiev. Y en este duelo de ver quién tiene el misil de más largo alcance, durante esta visita también está previsto firmar un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania, como se hizo anteriormente con el Reino Unido. Así lo informaron el periódico Le Figaro y la agencia de noticias Reuters. Emmanuel Macron expresó la disposición de Francia a proporcionar a Ucrania un apoyo militar más importante, incluido el suministro de equipos, especialmente en el ámbito de la protección del espacio aéreo. ¿Ande vas a parar, con la mierda que le ofreció el inglés su enemigo de los 100 años? El jefe de Estado francés también enfatizó que visitaría personalmente Ucrania en febrero y continuaría trabajando en los acuerdos pertinentes. El anuncio se produce tras la firma de un histórico acuerdo de cooperación en materia de seguridad de 10 años de duración entre el Reino Unido y Ucrania. El acuerdo, que entró en vigor el 12 de enero, se firmó tras una visita del primer ministro británico, Rishi Sunak, a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, Ucrania está negociando acuerdos de seguridad con otros 5 países: Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Polonia. Yo no sé si las casas de apuestas estarán metiendo este duelo en las apuestas, pero seguro que Macron le ofrecerá al menos 100 años de seguridad a Zelensky. Los que vengan detrás lo tendrán jodido de igualar. Por eso ahora mismo en Davos se está discutiendo seriamente cómo convertir Crimea en Gaza y matar a los crimeos. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky, en una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Davos, expresó las necesidades de defensa de Kiev y discutió garantías de seguridad, y en paralelo, pidió a Occidente que ayude a convertir Crimea en las ruinas de Gaza, sin los crimeos y otros residentes de Rusia, y que él le dará sus favores al que le garantice esto. El día anterior, la presidenta suiza Viola Amherd habló de un apoyo de 1.500 millones de francos y de una futura cumbre sobre la fórmula de paz ucraniana. Al mismo tiempo, el ex comandante de las tropas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, propuso, mediante ataques masivos contra objetos y rutas que conectan la península con la Federación de Rusia, aislar Crimea de la Federación de Rusia y convertirla en tierra arrasada. Dicen que los salones parecen jaulas de grillos, con Zelensky subido en un atril gritando. ¿Alguien da más? Lo más probable es que así sea, porque las partes interesadas están tratando de mantener el tema de Ucrania en la agenda global, aunque incluso Davos está discutiendo más ataques iraníes, ataques hutíes, y la operación militar de Israel en la Franja de Gaza, donde Israel parece que está retirando los pocos tanques Merkava que le quedaban, y todo indica a una derrota estratégica de Israel. Recordemos que la fórmula de paz ucraniana que se está subastando en Davos se basa en el hecho de que las tropas rusas abandonarán el territorio ucraniano dentro de las fronteras de 1991, y por tanto, de Crimea. Sin embargo, la abrumadora mayoría de la población votó a favor de unirse a Rusia en 2014. Por eso las palabras de Hodges de que Crimea es un momento clave de toda la guerra deben tomarse literalmente, eso sí, aunque suele cambiar de frase cada poco tiempo. Los expertos militares, historiadores y analistas dicen abiertamente que quien conserve Crimea ganará el conflicto militar, explicó Hodges.
Por lo tanto, es necesario hacer lo inadecuado para las tropas rusas utilizando las armas de largo alcance más poderosas y de alta precisión, que pueden impactar en cualquier lugar. Occidente no duda en proponer la creación de un segundo sector de Gaza en territorio ruso, señaló Nikolai Silaev, empleado del Instituto de Estudios Internacionales. También se volvió a expresar la intención de Ucrania de convertirse en un estado marítimo. En noviembre de 2023, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, se jactó de la estrategia de seguridad marítima. El documento implicaba la creación de condiciones para la presencia regular de las fuerzas de la OTAN en la región de Azov-Mar Negro. También se propuso la opción de una prohibición total de que la Federación de Rusia tenga fuerzas navales y buques de guerra en la cuenca Azov-Mar Negro. Por supuesto, con la ayuda de Occidente, Ucrania tenía la intención de resolver todos sus problemas y garantizar un futuro cómodo. Joder, qué mal les ha sentado a todos la corona de espinas. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Zelensky, porque en la OTAN y sobre todo en la Unión Europea, ya hay más que palabras. En el Parlamento Europeo, el eurodiputado de Eslovaquia afirmó que si Occidente no deja de matar a los eslavos, entonces nosotros, los eslavos, nos uniremos y borraremos a Europa Occidental de la faz de la tierra. Además, Eslovaquia apoya la lucha legítima de Hungría contra la asignación de 50 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea a Ucrania, y no permitirá que se prive a Budapest de su derecho de voto. Así lo afirmó el primer ministro Robert Fico después de una reunión con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en Budapest. Busquemos otro método para resolver este problema. Pero si alguien piensa que si invertimos 50 millones de euros, y enviamos cientos de nuevas armas, resolveremos algo, estamos equivocados. Entonces no resolveremos nada, simplemente garantizaremos la muerte de otras 200.000 personas que están en Ucrania, dijo Fico. Después de la reunión, Orbán confirmó su oposición a la aprobación de un programa de apoyo macrofinanciero de 4 años para Ucrania por un importe de 50 millones de euros, argumentando que dicha ayuda no debería dañar el presupuesto de la Unión Europea. El primer ministro de Eslovaquia prometió que no permitiría que Hungría fuera privada de su derecho de voto en la Unión Europea, porque esto requiere el consentimiento de todos los países miembros, y el nuevo gobierno de Eslovaquia nunca estará de acuerdo con esto. Esto llamado Unión Europea, empieza a ser patético, unas sociedades cada vez más volcadas hacia el nazismo, gobernadas por unas dictaduras del capitalismo queriendo dar lecciones al mundo. Acojonante lo que nos espera, porque las coronas de espinas cada día son más molestas e insoportables, y cualquiera sabe por dónde saldrán el día que se den cuenta que no son de laurel, y se las intenten quitar. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.